Kevdelsis Production presenta el Evangelio de Marción o el Evangelio del Señor y Marción a los Gálatas. Autor Marción de Sinope, este audiolibro te es traído por Kevdelsis Production. Ten la mente abierta. La verdad os hará libres. Suscríbete. Dale me gusta y comenta y comparte los libros prohibidos de la Biblia. Mensaje urgente. Nuestro otro canal fue eliminado. Hay personas y grupos que odian que enseñemos la verdad. En fin, seguiremos en este nuevo canal, subiendo material que no le gusta al sistema woke. La llegada de Jesús a Capernaum, en el año 15 de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Jesús descendió del cielo a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga los días de reposo. Y se asombraron de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad. Y en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y gritó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, el Santo de Dios». Y Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y cuando el demonio lo hubo derribado en medio, salió de él y no le hizo daño. Y todos estaban asombrados y hablaban entre sí diciendo: «¿Qué palabra es esta? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen». Y su fama se difundió por todos los lugares de la tierra de alrededor. La sinagoga de Nazaret llegó a Nazaret. Entró en la sinagoga el día de reposo, y se sentó, y comenzó a hablarles. Y todos se maravillaron de las palabras que salían de su boca. Y les dijo: «Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De todo lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra». Pero les digo en verdad que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, ciudad de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, excepto Naamán el sirio. Y todos se llenaron de ira en la sinagoga, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él, pasando por en medio de ellos, se fue. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los trajeron, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los sanó. De muchos también salían demonios gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y él, reprendiéndolos, no les permitió hablar. Y al amanecer partió y se fue a un lugar desierto. Y la gente lo buscaba, y acudiendo a él lo detuvieron para que no se alejara de ellos. Y les dijo: «Debo predicar el reino de Dios también a otras ciudades, porque para eso he sido enviado». Y predicó en las sinagogas de Galilea, el lago de Genesaret. Aconteció que estaba junto al lago de Genesaret, y vio 2 barcas junto al lago. Pero los pescadores habían desembarcado y lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la alejara un poco de tierra. Y sentándose, enseñaba a la gente desde la barca. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, en tu palabra echaré la red». Y cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces, y la red se rompió. E hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que comenzaron a hundirse. Al verlo, Simón Pedro se postró ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque él y todos los que estaban con él se quedaron atónitos ante la pesca que habían hecho. Y lo mismo les pasó a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante pescarás hombres vivos». Y cuando desembarcaron las barcas, lo dejaron todo y lo siguieron. A curación del leproso. Y aconteció
que había un hombre lleno de lepra, el cual, al ver a Jesús, se postró rostro en tierra y le rogó diciendo: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Él extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra desapareció. Y le mandó que no se lo dijera a nadie, sino que fueras, te presentaras al sacerdote y ofrecieras por tu purificación, según el mandato de Moisés, para que esto te sirva de testimonio. Pero su fama se extendía mucho más, y grandes multitudes se reunían para oírle, y para que los sanara de sus enfermedades. Y él se retiraba al desierto y oraba. Curación de los paralíticos. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí, unos hombres trajeron en una cama a un hombre que estaba paralítico, y buscaron la manera de traerlo y ponerlo delante de él. Y no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron por el tejado con su lecho, hasta ponerlo en medio, delante de Jesús. Y viendo la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar, diciendo: «Chanchi, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero cuando Jesús percibió sus razonamientos, respondió y les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Y al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y llenos de temor dijeron: «Hoy hemos visto cosas extrañas». La fiesta de Leví el publicano. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo: «Sígueme». Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había una gran multitud de publicanos y otros comensales. Pero los escribas y fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Ellos le dijeron: «¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y hacen oraciones con frecuencia, y también los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?» Y les dijo: «¿Podéis hacer que los que están de bodas ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en esos días, lo viejo y lo nuevo». Les refirió también una parábola: «Nadie pone un remiendo de un vestido nuevo en un vestido viejo. De lo contrario, el nuevo se rasga, y el remiendo sacado del nuevo no concuerda con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino nuevo romperá los odres, se derramará, y los odres se perderán». 38. Pero el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y ambos se conservan el Señor del sábado. Y aconteció que el segundo sábado después del primero, Jesús iba por los sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas, y comían frotándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: «¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo?». Jesús les respondió: «¿Ni siquiera habéis leído esto, lo que hizo David, cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Y tomó y comió los panes de la proposición, y dio también a los que estaban con él, los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Y aconteció también en otro sábado que entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca, y los escribas y fariseos lo vigilaban para ver si sanaría en sábado, a fin de encontrar una acusación contra él. Pero él, conociendo sus razonamientos,
Dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él se levantó y se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: les voy a preguntar una cosa. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Y mirándolos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende la mano. Y así lo hizo, y su mano quedó sana como la otra. Y se llenaron de furia, y hablaban entre sí sobre qué podrían hacerle a Jesús. La elección de los 12. Aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos, y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro; Andrés su hermano, Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás; Jacobo hijo de Alfeo; Simón llamado Celote; Judas, hermano de Jacobo; y Judas Iscariote, que también llegó a ser traidor. Nuevos edictos del nuevo Dios. Y descendió en medio de ellos, y se detuvo en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, y una gran multitud de pueblo de toda Judea, y de Jerusalén, y de la costa de Tiro, y de Sidón, que habían venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus inmundos, y fueron sanados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque salía poder de él, y los sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, dijo: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ocurrencia para: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque de la misma manera hicieron sus padres con los profetas. ¡Ay de vosotros, los ricos! Pues ya habéis recibido vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados! Después tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que reís ahora! Pues lamentaréis y lloraréis. ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Pues así hicieron sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan. Y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues que tome también la túnica. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te quite tus bienes, no se los pidas de vuelta. Y como queréis que os hagan los hombres, haced también vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores también prestan a los pecadores para recibir lo mismo a cambio. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y los malvados. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre también es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, os darán en el regazo. Porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Y le refirió una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo aquel que es perfecto será como su maestro. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Buen fruto, mal fruto, porque no hay buen árbol que dé fruto malo, ni árbol malo que dé buen fruto. Pues cada árbol se conoce por su propio fruto. Pues de espinos no se recogen higos,
ni de zarzas se recogen uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al construir una casa cavó y ahondó y puso los cimientos sobre una roca. Y cuando vino la inundación, el río golpeó con fuerza contra aquella casa y no tuvo fuerza para moverla, porque estaba cimentada sobre una roca. Pero el que oye y no hace, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La fe del centurión. Después de terminar de hablar a oídos del pueblo, entró en Capernaum. El criado de un centurión estaba enfermo y a punto de morir, y era muy querido para él. Al oír hablar de Jesús, le envió a ancianos judíos, rogándole que fuera a sanar a su criado. Cuando llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: «Es digno de que se le conceda esto, pues ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga». Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le envió amigos, diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero di una palabra y mi hijo sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va; a otro: ven y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y se volvió y dijo a la gente que lo seguía: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Y los que fueron enviados, al regresar a la casa, encontraron sano al siervo enfermo, cadáver muerto en ascenso. Aconteció al día siguiente que iba a una ciudad llamada Naín, y muchos de sus discípulos lo acompañaban, y una gran multitud. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y una considerable multitud de la ciudad estaba con ella. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaron a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo». Y este rumor se extendió por toda Judea y por toda la región circundante. Juan el Bautista y los discípulos de Juan le contaron todas estas cosas, y Juan se escandalizó. Y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió a Jesús, diciendo: «¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro?». Y cuando los hombres vinieron a él, dijeron: «Vaya, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro?». Y en aquella misma hora curó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús respondiendo les dijo: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y bienaventurado sea si no se escandaliza de mí». Y cuando los mensajeros de Juan se fueron, él comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salieron a contemplar al desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Miren, los que están en ropas lujosas y delicadas están en las cortes de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y mucho más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: «He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Porque les digo que entre los nacidos de mujeres no hay ningún profeta mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Y todo el pueblo, al oírlo, y los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el consejo de Dios para sí mismos, no bautizándose por él. Y el Señor dijo: ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué se parecen? Son como niños sentados en la plaza, que se llaman unos a otros y dicen: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos endechado y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad a un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría fue justificada por todos sus hijos. La caja de alabastro. Y uno de los fariseos le rogó que comiera con él. Y entró en casa del fariseo y se sentó a comer. Y he aquí, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que él estaba sentado en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, y se puso a sus pies, detrás de él llorando. Y comenzó a regarle los pies con lágrimas, y se los secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies, y los ungía con el ungüento. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó para sí: este hombre, si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo una cosa que decirte. Y él dijo: Maestro, dime. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón respondió: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le respondió: bien has juzgado. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha regado los pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer me ha ungido los pies con ungüento. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, pues amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, ama poco. Y él le dijo: tus pecados le son perdonados. Y los que estaban sentados con él comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. A los Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo, quien se levantó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Me maravillo de que tan pronto hayáis cambiado de aquel que os llamó por gracia a un evangelio diferente, que no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si nosotros o un ángel os anunciase un evangelio contrario al que habéis recibido, sea anátema. ¿Acaso convenzo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os aseguro, hermanos, que el evangelio que se me predicó no es según hombre, pues yo tampoco lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre las naciones. Enseguida no consulté con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Cefas y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y era desconocido de vista para las iglesias de Judea que estaban en Cristo 14 años después. Volví a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre las naciones.
Pero ni Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a causa de falsos hermanos introducidos sin saberlo, que entraron a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de someternos. Ni por un momento nos sometimos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. De aquellos que se consideraban algo, lo que fueran, para mí no importa. Dios no acepta a una persona, porque a mí no me concedieron nada. Pero al contrario, viendo que se me había confiado el Evangelio de la incircuncisión, y reconociendo la gracia que me fue dada, Jacobo, Cefas y Juan, considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a las naciones y ellos a la circuncisión. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de censura. Porque antes de eso llegó Jacobo, con los gentiles que comía, pero al llegar se retrajo y se apartó, por temor a los de la circuncisión. Y los demás judíos también lo imitaron, de tal manera que Bernabé también se dejó llevar por su disimulación. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Nosotros, que somos judíos por naturaleza y no de los gentiles, porque si lo que derribo lo vuelvo a edificar, me consigno transgresor. Porque yo por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en Dios y en Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, porque si por la ley viene la justicia, entonces Cristo murió en vano. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ha sido presentado abiertamente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sois tan necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que ya es en vano. Aquel, pues, que os administra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, aprended que el justo por la fe vivirá. Porque todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. En la ley nadie es justificado, pero la ley no es de fe. Pero el que practica estas cosas vivirá en ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que mediante la fe recibiésemos la bendición del Espíritu. Porque todos vosotros sois hijos de la fe, pero como hombre hablo. Cuando éramos niños, estábamos sujetos a los elementos del cosmos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Y por cuanto sois hijos, Él envió su Espíritu a vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Puesto que en verdad entonces erais esclavos de aquellos que no por naturaleza son dioses. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, a los cuales de nuevo queréis estar en esclavitud? Guardáis días, meses, tiempos y años, y sábados, supongo cenas escasas, ayunos y días festivos. Me temo de vosotros, que de alguna manera haya trabajado en vano por vosotros. Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. No me habéis hecho ningún daño. Sabéis que siendo débil en mi carne, os prediqué el Evangelio al principio, y no despreciasteis ni desechasteis con desprecio la tentación que sentí en mi carne, sino que me recibisteis como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, vuestra bienaventuranza? Os doy testimonio de que, de haber sido posible, os habríais sacado los ojos para dármelos. Así que me he convertido en vuestro enemigo, hablándoos la verdad. Tienen celo por vosotros, no con razón, sino que desean excluiros, quienes
celosos en todo momento, y no solo cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero deseaba estar presente con vosotros ahora y cambiar de voz, porque estoy perplejo por vosotros. Decidme, vosotros que deseáis estar bajo la ley, ¿no escucháis la ley? Porque como está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero él nació de la esclava según la carne, y el de la libre mediante la promesa, lo cual se representa mediante una alegoría, pues estos son 2 pactos, uno desde el monte Sinaí hasta la sinagoga de los judíos, según la ley, engendra para esclavitud. Pero el otro engendra sobre todo poder, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, que es nuestra madre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Manténganse firmes y no vuelvan a estar sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, Cristo de nada les aprovechará. Pero testifico nuevamente que el hombre circuncidado, deudor, debe cumplir toda la ley. Exento está el que tiene la marca de la esclavitud. Quienes por la ley son justificados, de la gracia han caído. Porque nosotros, los del Espíritu, por la fe, aguardamos la esperanza de la justicia. Ustedes corrieron bien. ¿Quién los detuvo para que no obedecieran la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poco de levadura corrompe todo el pan. Confío en ustedes que no pensarán de otra manera. Pero quien los perturbe llevará el juicio, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido todavía? Entonces ha sido abolido el escándalo de la cruz. Quisiera incluso que se castraran los que os confunden, porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en vosotros se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, tened cuidado de no consumiros unos a otros. Pero yo digo, andad en el Espíritu, y de ninguna manera satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Pues estas cosas se oponen entre sí, para que no hagáis todo lo que queráis. Pero si por el Espíritu sois guiados, no estáis bajo la ley. Ahora bien, manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, indignaciones, pleitos, divisiones, sectas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, en el Espíritu también debemos andar. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nosotros, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que pruebe la obra de sí mismo, y entonces solo para sí mismo tendrá de qué jactarse y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pero que el que es enseñado en la palabra, que la comunique al que la enseña. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero al hacer el bien no debemos desanimarnos.
y según tengamos oportunidad, hagamos el bien. 9. Porque a su tiempo segaremos. Ya ven cómo les he escrito de mi propia mano con letras grandes. Todos los que quieren agradar en la carne, los obligan a circuncidarse, pues ni siquiera ellos mismos. Los que se circuncidan cumplen la ley, sino que desean que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Por lo demás, que nadie me cause problemas, porque llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Fin. Hemos leído juntos el Evangelio de Marción o el Evangelio del Señor y Marción a los Gálatas. Autor Marción de Sinope. Este audiolibro te es traído por Kev del Cis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.